con Rosana. Gracias por acompañarnos en Miraflores TV Digital. Y esta tarde quiero conversar con María Teresa Montes. Ustedes ya la conocen. Es una abogada de prestigio, ha sido magistrado precisamente en familia, especialista en niñez, ha sido presidenta del INAVIF. Y hoy queríamos tratar con ustedes cómo ha sido la maternidad a través de la historia. Nos vamos a hablar con ella sobre eso. Muchas gracias, Mapi. Muchas gracias por venir nuevamente al programa. De verdad, gracias. Siempre tú nos das la oportunidad de aprender. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre será un placer venir a acompañarte. Ay, gracias. No, es muy grato, ¿no? Poder salir y conversar un poco sobre temas comunes, sobre temas de interés y disfrutar de tu amistad de tantos años. Me hace muy feliz, y hablar sobre temas de mujeres, sobre todo de mujeres y derechos de derechos de las mujeres, de las madres, de menores de edad, de chicas, en fin, que es toda una realidad en muchos casos dolorosa, ¿no? Que nos acompaña, especialmente en América Latina y en el África. Pero ¿cómo hacemos para alegrarlas un poco? ¿Cómo hacemos para alegrarnos, no? Yo creo que un mundo feliz es una utopía, pero debería ser una meta. Yo creo que es recordar todo este largo caminar que ha sido la maternidad en el mundo, empezando desde la época pues de la prehistoria, ¿no? Y terminando en esta época en que poco ha cambiado con los embarazos en adolescentes y en niñas. Terrible. Es lamentable porque sí, no hemos salido, quién sabe, de esa prehistoria por una serie de factores, especialmente por el fracaso de políticas públicas referidas a mejorar la calidad de vida de una infancia sumergida en muchos de los casos, en la mayor parte de estos casos, en la pobreza, en el abandono estatal y en ver dolorosamente un grupo de niños que están abandono estatal y social, ¿no? Pues, la gente a veces no se mete y deja que las cosas sucedan. Exactamente. Si bien es cierto, hemos caminado en los últimos 100 años, ¿no?, hacia un progreso jurídico, académico, en el que se ha cambiado la percepción que hay sobre los niños y sobre las mujeres, hemos avanzado lo que no se ha hecho en miles de años. Entonces, sí, de verdad que sí. Sin embargo, sigue latente, como he mencionado, un problema que lo tenemos y se han dado todo tipo de fórmulas, ¿no?, de recetas que deberían resolver eso, y no funciona porque chocamos también con aspectos morales, éticos, otros con teorías, ¿no?, o con tesis en las que se contraponen a todo lo que... Entonces hay una suerte de debate público pro y en contra, pero mientras tanto sigue habiendo esta realidad, sigue desarrollándose, y cómo se para. Entonces no lo va a parar solamente el Estado, ¿no? El Estado a través de sus políticas y de una buena pero es que nosotros también, la sociedad en su conjunto. Por supuesto, pero también la sociedad en su conjunto, claro. Y la familia entendida desde la monoparental, ¿no?, hasta la extendida, en la que colaboran y contribuyen a la formación de un niño todos, no solamente la madre. Pero un poco retrocediendo, ¿no?, en lo que hemos empezado a ¿Cómo comienza la maternidad? Bueno, obviamente es un hecho natural, ¿no? Por supuesto, la humanidad ha partido pues de una mujer, ¿no? No sé si de Adán y Eva, que es lo que habla el Génesis, pero ha partido desde la mujer se ha encargado de hacer que la humanidad pues crezca, ¿no? Entonces, claro. En la prehistoria, por supuesto, ella era la encargada, no solamente de parir, sino de cuidar. Era el matriarcado, ¿no? La mujer era la que dominaba, la que sociedades matriarcales, efectivamente. Claro. Y el hombre solo tenía que trabajar y producir y sostener. Ha habido sociedades de diversa índole, pero en esencia este factor de sobrevivencia, ¿no?, ante la naturaleza, ante situaciones absolutamente adversas, ¿no?, dificultades inimaginables el día de hoy, pues ella ha sido siempre una conductora, digamos, de esta organización. ¿Y podemos afirmar que el rol maternal siempre ha sido el mismo a través del tiempo? Yo creo que ha cambiado, en esencia, claro, en esencia la mujer ha sido la organizadora, ¿no?, la administradora, digamos, del hogar, no sé si de los hijos, claro, de la casa, de estos conceptos originales, ¿no?, originarios de lo que era el hogar, ¿no?
se dice que se le atribuye a la mujer el descubrimiento de la agricultura, por ejemplo, en su etapa sedentaria, ¿no? En la que ella ve que es mejor, en lugar de buscar, ¿no? De hacer una recolección, mejor hacer la recolección en el bosque, en el campo, ¿por qué no lo siembra aprovechando la lluvia? Entonces, este tipo de acciones propiamente de alguien muy capaz, muy inteligente. Bueno, sí, eso siempre hemos sabido, que la mujer siempre ha sido más inteligente. Por supuesto. Eso ya es un hecho. Eso le permitía a ella, digamos, tener el pan, asentarse, ¿no? Literalmente, ¿no? Que le procurara el alimento y a su vez pues proteger a su familia. Siempre este aspecto de la protección ha predominado. A lo largo del tiempo y pasando los siglos, las mujeres han continuado de codo a codo con sus maridos o sus hijos, en fin, hasta que llegó digamos, un momento en la historia que es el nacimiento de Cristo, ¿no? La Virgen María, para creyentes y no creyentes, ha sido una la que ha línea creado el paradigma, entre ¿no? antes y el después. Claro. Obviamente a partir de la presencia de Cristo en el mundo y luego de su resurrección, que es un dogma de la Iglesia católica y cristiana, para todo el mundo cristiano, ella pues representa el modelo a seguir, ¿no? Entonces esto también ha sido, digamos, algo positivo, pero a la larga la propia Iglesia perjudicó mucho el hecho de que la idea de que la Virgen era digamos, el paradigma de la perfección, hizo que más bien se persiguiera a las mujeres, ¿no? Se dejara en un plano. ¿Por qué crees que fue eso? Pero es que porque empezó a atribuírsele ya sobre texto, digamos, de llegar a esta perfección, el machismo, ¿no? El machismo, atribuirle una serie de aspectos absolutamente nocivos, negativos, como la brujería, ¿no? Las brujerías. ¿La brujería estaba ligada a la mujer? ¿Estaba asociada sí, con la claro mujer? Claro que sí. Esto fue algo terrible, absolutamente, digamos, desfigurado de lo que fue los principios, digamos, de la propia Iglesia, pero que felizmente con el tiempo pues esto se ha ido cambiando al punto de que luego en los albores del siglo XIX, cuando empieza ya a surgir realmente la mujer independiente, como hemos conversado en un programa anterior, las mujeres ya empiezan a pensar en su rol predominante en la sociedad, tanto como madres o como mujeres, ¿no? Entonces, hemos conversado la vez pasada que las peruanas, ¿no? Clorinda Mato como Mercedes Cabello, propiciaban pues que la educación debe ser el factor principal, primordial para que la mujer pueda lograr abrirse paso en la sociedad y ser una buena madre también, en el caso de que lo sea. Entonces, claro, para ellas separaban todo esto, ¿no? Pero invariablemente también tenemos que situarnos en nuestra esfera jurídica. Estamos hablando de que cuando se independizó el país, pues se vio la necesidad de codificar el derecho. Entonces, el primer intento de código, por lo menos el primero que hubo fue en 1824. Ajá. No, ni hablar pues que se mencionaba a las mujeres, pero en el 1852... No, es que ni siquiera lo mencionábamos. Claro, no existíamos, ¿no? Entonces, pero en el 1852... de la mujer a lo largo de la historia peruana. Fue un código tremendamente conservador, tradicionalista, muy ligado a los intereses coloniales. O sea, a pesar de la independencia, continuamos siendo materia de protección, ¿no? No de independencia. Y esto, por supuesto, tenía una serie de aspectos negativos, porque los hijos nacidos de una mujer soltera pues eran los que llamaban ilegítimos, ¿no? Y los ilegítimos no dependiendo nada. No dependiendo, por supuesto que no, hasta lo último, dependiendo, es más, dependiendo de qué tipo de situación era o la que rodeaba el nacimiento de este niño, también recibía determinadas calificaciones, ¿no? O categorías. Adulterino, un hijo adúltero y todas estas cosas espantosas. Bueno, todo eso se basa también en una legislación de Alfonso XIII, del rey Alfonso XIII, en el que detalla... es una de las taras que traemos de España, ¿cierto? Por decirlo. Digamos, es una mala herencia, pero esto se corrigió luego, en 1897, pero ya había habido todo, en el interín de todo este periodo, movimientos importantes de mujeres que lograron que todo este prejuicio, ¿no? De tipo jurídico, se superaran, ¿no? Tanto se superaron que ya hemos conversado, recordarás, de la primera universitaria de América, que fue la primera jurisconsulta, ¿no? Abogada, abogada, la cusqueña,
María Trinidad Enríquez, el ladrón de Guevara. Después hemos conversado también sobre la primera doctora, la primera médico del Perú, y que era de SUPE, ¿no? La doctora Rodríguez Dulanto, mi heroína favorita, la verdad, y que como, digamos, ejemplo de lo que estamos conversando. Ejemplo de mujeres, ¿no? Ejemplo de mujeres. ¿De madres también? Ella no fue madre ni ninguna de las que te he nombrado, ¿ya? Pero lucharon precisamente para que las madres pudieran tener derechos. Para que pudieran tener una libertad económica. ¿Ya? A través de la educación lograran sus fines y con eso protegieran mejor, digamos, su calidad de vida, sus hijos, le dieran un estatus diferente, ¿no? Salieran de la pobreza tanto económica como cultural. Entonces, ellas lograron aquello que no se había hecho antes. Modificaron, para que te des cuenta, modificaron una legislación perniciosa que impedía que las mujeres accedieran a la educación universitaria. ¡Qué horror!, ¿no? Bueno, con la primera universitaria y la primera doctora del Perú fue la doctora Rodríguez Dulanto, Laura Rodríguez Dulanto, que el día de su graduación fue aplaudida en el patio de letras de la Casona de San Marcos por todos los hombres que estaban allí. Fue maravilloso porque fue el reconocimiento público. Dicho sea de paso, el presidente Leguía dio una norma, no, un decreto supremo en el que se permitía el acceso ya universal de las mujeres a la educación universitaria, a todas las carreras que se pudieran dar. Entonces fue un avance tremendo, importantísimo. Esto fue en 1909. Entonces, pero esto gracias al esfuerzo anterior, ¿no es cierto? Claro. Y que la doctora Rodríguez Dulanto, como estaba mencionando, que es mi heroína, la quiero mucho porque ella hizo mucha labor, igual que las otras, quizás con un poco más de ventaja porque era ya un tanto posterior a ellas, pero, por ejemplo, tratándose el tema de la maternidad, ¿no? La maternidad, las atenciones, mejor dicho, relacionadas con la salud de la mujer eran pues derivadas al curanderismo o a las parteras y comadronas, lo cual no tendría nada de malo. Mi abuela, la madre de mi mamá, fue una gran partera, ¿no? Entonces, sin embargo, era pues de un tratamiento empírico. Si bien es cierto, ya se había logrado que la Facultad de San Fernando tuvieran una, digamos... ¿Facultad? No una facultad, un curso de obstetricia. Ella lo llevó al nivel, digamos, de crear la escuela de enfermeras y de obstetras. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, mira tú. Para que esto ya no fuera exclusivamente del índole doméstico y con prácticas absolutamente, pues, es la poca importancia que había hacia la mujer. Una práctica empírica o pobre o mala, ¿no? Entonces, total, ¿no? Esto logró que saliera de la esfera doméstica y que se fuera un poco más saludable, ¿no? En todos los sentidos. De hecho, la doctora Rodríguez Dulanto lo único que logró hacer como médico, como en el ejercicio de su profesión, fue ser obstetra, ginecobstetra, ¿no? Porque también el prejuicio de la época, pese a todos los aplausos que había merecido, pese a todo, no les permitían atender a un varón. Entonces, pero ella hizo lo que ahora todos lo vemos como algo tan normal, ¿no? Que no se atiendan en un hospital, en una clínica. Ella hizo posible eso, sí es, así es. Pero el antecedente fue el doctor Hipólito Unanue, ¿no? Él fue el que instituyó en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Medicina, el curso de obstetricia, porque lo sacó de la esfera de lo doméstico, de lo práctico y de la comadrona. ¿Y tituló a las comadronas? ¿Cómo sería el esto ya fue luego, ¿no? Pero claro, porque ¿cómo sería ese paso de un lugar a otro? O sea, las capacitó, o sea, dijo, ya ustedes como partera, porque también era un programa social. Claro. O sea, ¿qué hago con tanta partera? Entonces, ¿qué dijo? No, en realidad, las preparó, les dio el título, ¿cómo haría? ¿No las equiparó? ¿Cómo sería? ¿No? Sin duda. Para un próximo programa. Para un próximo programa. Va surgiendo. Sí. Pero sí, retornando un poco a esta situación de las jóvenes embarazadas que tenemos en el país, pese a que las normas penales se han pues recrudecido, ¿no? Ahora pues mantener una relación sexual con una chica menor de 14 años pues en el orden del 35%. Delito de violación sexual, ¿no es cierto? Eso es porque en los dos gobiernos anteriores no ha habido realmente una predicción y no ha habido un trabajo
un trabajo de prevención para esto, ¿no? Bueno, Las conversábamos políticas de que públicas, falta tú pues sabes, una realmente política las pública políticas decisiva, públicas, ¿no? que permitan llegar, digamos, con esta información que les hace tanta falta. La mayor parte, por no decir la mayoría, si no han sido objeto de una violación sexual, es porque no tienen ni el menor Es que es una conocimiento. violación sexual. No, Un sí. hombre que está con una niña de 12, 13 años, es Que no violación puede ocurrir sexual, pues entre punto. menores de edad, Claro. obvio, ¿no? Entonces, es en la mayoría de los casos, por no decir en el 100%, pues ignorancia. Entonces, ¿qué se debería hacer, no? ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud, por ejemplo, Mapi, para que llegue el 90% son a- violaciones, como adultos, No, sí, pero- dentro de la esfera del hogar, un tío, un primo, o sea, Antes se veía como muy normal, ¿no? sí, Que una pues, joven de los 15 hacían casarse años, y se acabó, claro. o uno de 30, o sea, ¿y ¿sabes ¿qué va a qué? Ya se pasar? casaba ¿no? y ya, Ya, cásate con él. No, Sí. así- Oye, hasta yo lo he visto No, eso yo lo he en, visto, en- yo en lo he el Poder visto. Judicial Sí, cuando por supuesto, trabajaba. claro Estamos que hablando sí. del 80, del Sí, 90, o sea, por Dios. de los 90, hasta en los 90 se daba eso, cásate para que resuelvas el problema. Porque estaba al visto, ¿no? Que estés embarazada y estas cosas. Entonces, no Y quiero... no se denunciaba al agresor, ¿no? Y muchas veces creo que ¿No? todavía lo esconden al agresor. Por supuesto Solamente que no. cuando el caso es público es que se sabe. Yo te voy a contar un caso, mira, y lo denuncié públicamente, no públicamente, no, lo denuncié en la fiscalía. Yo viajaba mucho por esto de las adopciones cuando me designaban al sitio donde me designara, y había una niña que tendría 6 años cuando la conocí. No salía su auto de abandono. Ese es a la juez. No salía su auto de abandono, porque si no, lo hubiéramos solicitado. No obstante que en esa época una niña de 6 años ya era grande para una familia. Nosotros teníamos familias preparadas para tener esta niña. Pasaron Claro. los años y siempre me saludaba cuando me tocaba ir a esa provincia. Salía y me decía, no hay mamá para mí, no hay papá para mí. Ay, no tenía auto. pobrecita. Sí, pobrecita. Pues te cuento que Qué terrible, Co- ¿no? Yo llegué a también lo he conversar visto con el tantas juez, veces esto de llegué que se a acercan conversar- tan desesperados Así es, porque quieren alguien, tener que mamá. alguien los acoja, Ajá, digo así yo, es. es una situación, Una cosa horrible. situación Y espantosa, te voy a ¿no? contar lo que pasó. Yo fui 2, 3 años después, la niña tendría 13 años, 13, 14 años, y no salía. Entonces dije, ya qué lindo, la vino a recoger la mamá, la tía, lo que sea. Mira, aunque sea para lo que sea, te quería tanto una familia. Entonces pasó por el jardín, porque era uno, no me acuerdo de qué, de estas instituciones grandes. Y la veo que ella esconde, decía, la carita me sacaba por la ventana para saludarme, ¿no? Yo decía, qué raro porque no sale. Entonces le digo, le toco la puerta y cuando la veo tenía por lo menos 7 meses de embarazo. ¿Qué cosa? Y esa niña no tenía más que 14 años y estaba dentro de un albergue. Yo lo denuncié a la fiscalía, lógicamente, Obvio. costándome, aunque me hubiera costado a mí mi acreditación, pero la denuncié a la fiscalía. Entonces yo te digo, ¿cuántas cosas no sabían quién era? Decían que era un enamorado, pero después creo que supimos que era el jardinero. Debe ser ¿Cuántas alguien dentro cosas del hogar, tan pues, antes terribles dentro del centro, ¿no? suceden? Tiene que ser. Suceden día a día y no denunciamos? Están sometidos a tantas y no- vejaciones, Ajá. a tantos abusos. Son realmente las poblaciones Ahora- vulnerables. Y la mamá que sale a trabajar y deja a sus 4 chiquitos y los deja al cuidado de una niñita de 6, de 10 añitos, por decirte, sale, deja la puertita con llave, viene el vecino, la violenta, regresa, ella de miedo no cuenta. Entonces, yo creo que necesitamos más abrigo social, más soporte y más solidaridad. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, el tema siempre va a ser vigente, siempre va a estar Siempre, en el debate público, porque es una urgencia que no se atiende. Es una situación que ya tiene tantos años, pese a la codificación que hemos hecho del derecho de familia, del derecho de la infancia, del cual eres parte, ¿no? Y yo también tuve el privilegio de participar en todas estas modificaciones normativas, pero más allá de eso, el concepto en sí, ¿no? El interés superior del niño se habla como un principio primordial dentro del derecho de infancia, pero ¿Pero efectivamente... qué entendemos por derecho principal? O sea, ¿Qué es así librada la interpretación? Pero ya hay bueno, ahora alguna- ya no, hay una norma que ya hay está jurisprudencia y todo facultando, esto, sin ya, embargo, menos mal que ha regulado, ¿no? claro, pero por lo menos se logró. Ahora, pero sigue una realidad chocante, ¿no? Tenemos aún un gran número de niños, niñas y adolescentes que padecen, digamos, este abandono en todas las formas que En te todas las puedes imaginar. esferas, ¿ah? Te voy a Y decir. en todas las cuántas esferas, partes, pero sí. más aquellos que Más están ligados estigmatizados a la por la pobreza. Ujú. Y no solamente la pobreza económica, ¿no? Hay toda suerte, digamos, de factores que
que los empujan a, digamos, a ser víctimas, ¿no? De La todo precariedad esto. también, Por las supuesto, formas en que viven claro cuando que sí. están en las calles, ¿no? En la época del terrorismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos niños en estado de orfandad encontramos? En la época de las privaciones más grandes, de los fenómenos del niño. Cuando de todo se esto. llevaban a las niñas para violentarlas y hacerlas traer niños al mundo porque eran hijos de la revolución. O sea, eso se ha visto aquí en el Sendero y se ha visto también en Cuba. Los famosos hijos de la revolución, perdóname, iban dejando hijos por todos lados. En Eran unos grandes vejámenes sequías, por ejemplo, terribles. ¿no? En grandes problemas climatológicos, en las sequías en Puno, hace muchos años atrás, regalaban a los niños, no porque eran Ay, unos qué perversos, pena. porque necesitaban que alguien los acoja antes de que se mueran de hambre. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, pero yo he vivido esto y realmente era penoso, terrible, como en pleno siglo XX teníamos cosas como estas, son tan atroces, ¿no? Quiero leer acá unos datos de RENIEC que me favor. parecen de lo más Por favor, porque para ilustrativos, instruirnos ¿no? estamos todos. Así, cuéntanos. Hablando precisamente de este segmento de población de chicas de 15 años, en promedio, 15. de entre 11 y Ajá, 15 sí, años, sí. ¿no? Son adolescentes, o sea, ni siquiera es madre joven, es adolescente. La RENIEC, por ejemplo, es el ente pues, de donde se registran Ajá. los nacimientos, todo lo que es la identidad civil, ¿no? Entonces, en el periodo, en esta última década, ¿no? Entre los 11 y 14 años se han acercado a inscribir el nacimiento de sus hijos jóvenes que tenían en este rango de edad, ¿no? La mayor parte, el 40% de esta población que acudió a registrar a sus hijos eran chicas de la selva, Sí. ¿ya? De la selva. Y también chicas de los departamentos del norte, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Piura. Ojo, que los inscribían, ¿ah? Que los Porque inscribían, en otros claro. sitios los inscriben los padres, te cuento. Que también Así es es. ocultar. Esto si quiere es un sinceramiento de la población. Pero en Acá otros lo que dicen sectores, ellos, ¿no? ¿ya? Que quiere decir que en el Perú cada día del año al menos 4 menores de 15 años de edad se convierten en madres. ¡Qué horror! 4. Mientras que entre los adolescentes de 15 años se registra un promedio de 11 partos al día. 11 partos al día de chicas de 15 años. Entonces, ¿qué ha cambiado, pues? ¿No? ¿Qué ha cambiado? Realmente las cifras, la estadística que muestran oficialmente, que no es más que el reflejo de lo que tú acabas de decir, lo formal, en la que se anima a inscribir y el que no va. Ah, no, el Entonces, sistema. Ajá. pero que ya es de por sí un indicador importantísimo de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Seguirse Cada día peleando 11 a favor o en partos. contra del aborto, seguirse peleando a favor o en contra de la adopción, seguirse peleando a favor de esto o del otro, o de incrementar la condena o la pena al violador. ¿Seguimos hablando de esto o tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a ver que una política mejore estas condiciones de vida para que estas chicas no sean embarazadas a tan temprana edad? O sea, ellas tienen que saber. Es cierto que cada persona, cada mujer toma una elección, pero la historia nos ha mostrado que en la mayor parte de los casos no es una elección. De la mujer. No es una elección. Así Entonces, es. después del África es América Latina quien registra la mayor cantidad de embarazos adolescentes. ¿Y de ¿no? América Latina, nosotros en qué lugar estamos? No lo sé. Brasil debe ser primero. No lo sé, pero Bueno. es una pregunta interesante, pero es América Latina y el África. Entonces el resto del mundo tiene digamos, esta realidad más controlada y hasta resuelta, ¿no? No sé, pero nosotros tenemos un grave problema que atender. Por eso digo, es una urgencia social, es una urgencia que debe ser reivindicada, es una oportunidad que se está desplazando, es el futuro del país que no se está atendiendo, porque por último estas niñas ya no dejan el colegio, ya no terminan la escolaridad, ya son estigmatizadas, y muchas veces no tienen afecto por los hijos también. Claro. Muchas veces, ¿sabes? O sea, no el afecto con responsabilidad. A eso me refiero. ¿no? Es que Porque todo yo esto es una lo quiero, porque son mis muñequitas, es una muñeca. por mucho tiempo se que le das a identificó, una niña. se identificó digamos, al amor maternal como algo que surge espontáneamente, ¿no? El instinto materno igual amor maternal, lo cual no es verdad. No es verdad, ¿no? En la práctica Porque he visto forense las madres adoptivas hemos visto, adoran a sus hijos. hemos visto que este instinto maternal con el amor maternal no son precisamente una ecuación, ¿ya? Esto es, en muchos casos es cierto, por supuesto que sí,
pero en una realidad dolorosa como la que hemos visto en la judicatura y en el INAVIT, Sí, por ejemplo, terrible, esto no es terrible, así, no. esto no es así. Sí, todos los días tenemos también noticias terribles, ¿no? Toda esta delincuencia que se ha desarrollado, toda esta violencia urbana, sobre todo urbana, y donde vemos noticias de madres que asesinan a sus hijos, que prostituyen a sus hijas, etcétera. Entonces, por supuesto son casos excepcionales. Sin embargo, ¿qué hacer para cambiar eso? ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para ¿Cómo logramos sensibilizar a la que población? esta situación Para no mandar un continúe? mensaje de cariño, de afecto, de abrigo, de aprecio, Sin de embargo, serenidad, ¿no? De este- armonía, por lo menos, en lugar de tanto resquebrajamiento realmente de la paz que se está dando ahora, ¿no? Claro. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, ya esta es una conversación, en realidad no he venido a hacer acá una clase, Pero siempre la haces, pues. pero es necesario recordar que el papel de la mujer siempre ha sido un papel primordial, ¿no? ¿Para qué en esta relación del mundo con el otro género o con los géneros que haya? Las mujeres han sido siempre las organizadoras, como estábamos comentando, y quienes han propiciado un cambio. Definitivamente le ha costado mucho, sí, que duda cabe, ¿no? Ha sido muy difícil. Pero ahora estamos en un momento, por lo menos estamos tú y yo aquí, ¿no? Hemos logrado llegar a la universidad, hemos hecho una carrera, hemos contribuido de algún modo también con el mundo, con la sociedad, Sí, así es. y podemos preciarnos de que, bueno, hemos logrado objetivos y metas, pero ¿quién más lo puede decir? Y que ¿no? nos O sea, preocupamos y que además nos para que, preocupa, así es, ¿qué debe para que la hacerse? gente aprenda, para que la gente entienda, para que vea que todo tiene su razón de ser, ¿no? ¿Cómo se puede bajar esta tasa de embarazos adolescentes? Con una política concertada, no hay otra solución, ¿no? O sea, No hay. seguir en esta, digamos, polarización, ¿no? De que va el aborto y el otro no va el aborto, el provida y el aborto. Entonces, no va a resolver. Esto tiene que haber una política. El aborto no resuelve tampoco esto, No. ¿ah? Porque Hay dicen, o sea, aspectos principistas que lo impiden, No, y sí, también es cierto que no se puede recurrir indefinidamente a casos como estos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es una buena pregunta, y esto debe reunir en un debate nacional la solución, porque a la medida que haya un camino, definitivamente las generaciones actuales y las que vengan van a poder tener no un crees bagaje que- mejor, claro, más ¿tú no claro, crees más que sea- transparente de lo que sea debe interesante hacerse? seguir trabajando en escuela de padres, en las organizaciones populares? Bueno, en todo nivel, ¿no? En todo nivel, no ¿no? debemos olvidar que si traemos al mundo a alguien, tenemos una responsabilidad, que duda cabe, ¿no? O sea, no solamente lo dice el Código Civil o el libro de Pero familia, ¿cómo lo enseñamos dice a los jóvenes a ser buenos padres, buenas madres? ¿Cómo enseñamos a que el muchacho, en lugar que prefiera quedarse con el hijo y con la mujer, antes de irse a tomar un par de cervezas? Bueno, hay en la normas de calle? conducta que se deben observar, ¿no? Ahí está. A Hay eso me normas de refiero. conducta que se Dedicarnos tienen que menos observar. tiempo al litigio político y más tiempo Bueno, a dar una mirada a nuestro hogar. Por supuesto. ¿Tú crees eso? El hecho de dedicar el tiempo a cultivarse, por ejemplo, es algo excelente, pero el que no lo puede hacer, el que está ocupado buscándose la vida, sobreviviendo como pueda, es aquel que tiene menos posibilidades, por supuesto, de abrirse camino, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Pues, por supuesto, mejorar la educación que se imparte a nivel del Estado, ¿no? Que es la mayoría. Sabes que, bueno, en la interpelación ya lo he visto, ¿no? Pero esta política, ¿cómo le dicen? Enfoque de género. Yo no lo entiendo muy bien. ¿Tú entiendes lo que significa el enfoque de género? No te voy a mentir, no lo entiendo. Bueno, porque es la igualdad de derechos, no siempre. es que hay igualdad de nosotros- derechos. No es que sí. no hay, o sea, ninguna ley te dice que no hay igualdad de claro derechos. que, O sea, por supuesto. O sea, es la aceptación de lo que, digamos, evitar la homofobia, ¿no? Evitar el sexismo y todas estas cosas. Si educamos adecuadamente, no tendríamos por qué estar repudiando nada, porque Así es la es, verdad, ¿no? así O sea, es. ¿por qué tengo que repudiar? Pues, ¿por qué? Entonces, lo que... ¿Tú crees que el repudio existe? Yo creo que todos aceptamos a todos. Que algunos buscan depende del privilegios más enfoque que como derechos. lo Antes sí, lo pero hagas ahora- con tus ahora niños, no, ¿no? ahora Porque, todo el mundo acepta, bueno, todo el mundo- es cierto, hemos cambiado. Hemos cambiado bastante claro en ese que sí, sentido. claro que sí. Aceptamos las parejas con igualdad de sexo, en fin, no creo que haya No. mayor problema. Pero No ¿a qué tendría sea por qué ser afectado, ¿verdad? Así es, no estoy entendiendo
globalmente a qué se refieren con enfoque de género en el colegio, a los niños. Por ejemplo, esto de los libros de con acápite sexual, sexo anal, y me parece too much, la verdad. Bueno, yo creo que ha habido una mala forma de decir aquello que a la larga se van a enterar. Entonces, quizás son muy pequeños para que puedan conocer estos aspectos, ¿no? Porque tampoco los entenderían, que están en formación. En mi opinión, ¿no? También he criado hijos y ahora tengo un nieto, entonces sí. Yo pienso de que las cosas se dan en su momento, pero hay que dárselas, o sea, hay que informar. Yo creo que el punto de partida de todo esto es la información que se debe brindar de manera adecuada. El asunto es que si forma parte de la tarea, ¿cómo lo entiendes? ¿Y quién se lo dice? ¿No? Por eso es que los padres quizás reaccionan de la forma como lo hacen. No te metas con mis hijos, yo soy quien lo educa. Sí, es cierto, pero también o algo de eso, pero también es verdad que versus no más. O sea, claro, entiendo, porque sabes que escuché una crítica, todos los extremos son malos, dice pues, que este colectivo, no te metas con mis hijos, que está de más, una crítica pero terrible. Y de repente veo que esa misma persona fomentaba el no más. Oye, es que vamos. No me gusta, no sé quién será, pero no, cualquiera siempre habemos quienes estamos no en una posición facilista, no, te doy la razón a ti y al otro también, no. Hay aspectos que son absolutamente positivos en ambos lados, o sea, no creo que impedir sea bueno, porque a la larga esto trae malas consecuencias. Y tampoco expresar, ¿no?, que lo mío es aquello que va a resolver el problema. No. Por favor, ¿en qué mundo vivimos? Entonces, por eso hablamos de que esta política concertada es lo que va a... ¿Lograremos la concertación? Yo pienso que sí, en la medida que cada quien se desprenda de algo, ¿no? Y que se centre esta política en lograr que los niños vivan en una realidad y que acepten, digamos, los derechos de todos. O sea, por supuesto, el machismo ha estado imperante en el mundo por siglos, ¿no? De hecho, para librarse de él ha pasado, sí, Dios mío, ha habido demasiada lucha, ¿no? Claro. No hubiera surgido el movimiento feminista, por supuesto que no. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Entonces, yo pienso de que más normas de las que tenemos no nos hace falta, más bien nos hace falta políticas, ¿no? Y que se logren en el campo de la realidad, que se plasme y que tengamos más niños libres de violencia, mujeres libres de violencia, madres que tengan accesos a todo tipo de posibilidades laborales, económicas, jurídicas, legales, en fin. Y el objetivo es lograr que las personas sean mejores. Finalmente es eso de lo que se trata, ¿no? Por el Día de la Madre, pues efectivamente celebramos quienes hemos crecido al lado de una, alguien que nos ha criado. De verdad que sí. Me daba mucha pena en Inaví, por ejemplo, celebramos el Día de la Madre, en fin, pero los niños no la tenían, ¿no? Entonces, el amor estatal no es siempre el más recomendable, por favor, pero bueno, es el menos malo. Es lo más provisional que debe existir, pero... Sin embargo, ¿cómo les decías, no? El Día del Feliz de la Madre o el Día del Padre, en fin. Entonces, pero quienes hemos tenido el privilegio de contar con una, y que ha sido absolutamente pues compañera, una madre amorosa, cultivadora de todo tipo de digamos de habilidades, que nos ha promovido, que nos ha dado las posibilidades, no nos ha señalado, y por lo menos yo no he sido materia, por ejemplo, de maltratos o de que hayan estado permanentemente llamándome la atención, al contrario, ¿no? Abría las puertas para que hiciera esto o el otro. Tú eres inteligente, tú eres capaz, porque ese es el discurso, ¿no? Tú lo puedes hacer. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿No? Yo salí de tal sitio y logré esto. Tú, que ya estudiaste, tú que lograste esto, puedes hacer lo demás. Entonces, estimular, promover, etcétera, y no estar satanizando o señalándolo siempre como autor de alguna falta, ¿no? Una cosa como esta. Así de elemental empieza a ser la cosa, para que en el futuro tengamos gente provechosa, gente que pueda realmente dar mucho. Yo creo que se reduce más que nada a los modos y a las formas como criamos a nuestros hijos, ¿no? Finalmente. ¿Tú crees que el sexo sea una construcción social, como dicen? No. ¿Tú crees que es un aspecto absolutamente natural, ¿no? Ay, vaya. Ahora, yo tengo hasta miedo de hacer esa pregunta porque creo que es políticamente incorrecta. Yo viví incorrecta. Una familia
crecí con mis padres, por supuesto, pero mi mamá tenía hermanas que eran absolutamente vanguardistas, ¿no? Entonces, de hecho, una tuvo un hijo en 1933, cuando todo el pueblo lo señalaba. Entonces, lo he contado muchas veces y ha sido para mí siempre una fuente de inspiración, pero jamás agachó la cabeza a pesar de los prejuicios y todo, y decía, pues, que es bueno tener un hijo, decía. Así te miraba seriamente, decía, a las chicas le decía, ¿saben qué? Es bueno tener un hijo, ¿ya? Porque olvídense el resto. Ama a lo que vas a hacer y lo que tienes. Y ella no tenía más que tercero de primaria, una mujer bella, absolutamente, a pesar del tercero de primaria era culta, tenía todo tipo de principios y de cosas, una firmeza de carácter asombrosa, yo la admiro y la extraño mucho, pero ella tenía este tipo de cosas, ¿no? Hablaban de una vez en un lunch a la que la habían invitado, le decían, señora Angélica, ¿usted sabe que fulana está embarazada? Un chisme, ¿no? Estamos hablando de 1960 y algo, ella lo contaba, entonces... Eso era patrimonio. Olvídate, entonces ella se queda pensando, le dice, ¿cómo? Le dice, fulanita está embarazada, ¿no? Qué horror, ¿no? Y ella la mira y le dice, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? Le dice, ¿cómo que cuál es la novedad? No se ha casado, no, ¿cuál es la novedad? Entonces se queda mirándole. Novedad sería, si fuera hombre, claro, que va a parir, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Dedíquese a sus cosas, sigamos con lo nuestro. Ese tipo de cosas tenía, ¿no? Entonces, nos matábamos de la risa, por supuesto, porque nos parecía algo tan gracioso, tan así, pero ella era así, decía, yo no entiendo por qué no somos iguales todos. En mi familia, decía ella, todos éramos iguales. Me vine a dar cuenta de esto cuando ya tuve mi propia vida, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando nació su hijo, el pueblo habló menos su familia. Les parecía lo más natural. Por lo fuerte decía, es muy normal que una mujer dé a luz. ¡Qué linda! ¡Qué lindo recuerdo! No es que lo hubieran engañado, entre comillas, ni nada por el estilo, pasó otras cosas, pero a lo que me refiero era la forma tan natural como se llevaba esta vida, ¿no? Entonces, despegada, desprendidas todas ellas de todo este tipo de cosas, y la verdad que fueron tan felices porque a la larga, ¿qué era, de qué se trataba todo esto, ¿no? De saber vivir, como decía, hay que saber vivir. Ella siempre mencionaba con, no sé si afecto, pero con agradecimiento al general Odría, cuando fue presidente, pues él hizo que las mujeres, el voto femenino, ¿no? Que las mujeres llegaran a las urnas. Entonces ella decía, tengo que aplaudir a este cachaco, decía, porque logró que yo vote. ¡Qué ¿no? simpático! Sí, no, era todo un tema, pero... Y así como ella, todo era todo un grupo digamos, de parientes femeninas, no cada uno un monumento, ¿no? Cada una tenía una opinión demoledora, ¿no? Jamás, pues, se dejaron, como decían, pisar el poncho. Entonces, pero fue una lucha permanente. Entonces decía, las nuevas generaciones de esta familia tienen, pues, que sacarle provecho a lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces... Y por supuesto no existía pues el rechazo, el quejarse, ¿no? Seguir para adelante. No, para nada. Se pierde el tiempo. Decía, se pierde el tiempo. Si llorar fuera pues bueno, ya sería rica, decía. Tendría mucha plata. Entonces, este tipo de cosas alentaron nuestras vidas. Hablo por mí, por mis hermanas y primas y todo, y varones y mujeres, y todos quienes hemos estado alrededor de toda esta familia, estas mujeres, realmente nos enriquecimos, ¿no? Les tengo mucho que agradecer, enormemente. De verdad que creo que vi el mundo de otra forma, ¿no? Crecí de otra manera. Mi padre era un gran hombre y también él estaba muy de acuerdo con todo esto. No veía tengo diferencia. Matriarcado. Sí, se acabó, pero... ver que alguien estaba embarazada fue el matrimonio, qué raro, no, para nada, ya está, ¿no? Ya está, o sea, está bien, si ¿no? Está casa, bien porque si no se casa, esto es algo que tienes derecho. Es que siempre es bueno tener un hijo, pero para tenerlo hay que tener la edad adecuada. Sí, sin duda, no estamos hablando de alguien, de personas irresponsables, claro. No, todo lo contrario, pero lo que voy es esta forma de ver la vida, ¿no? Qué lindo. Que eran totalmente excepcionales, considerando el momento en que les tocó vivir, porque ahora no tendría nada de excepcional, ¿no? Entonces, pero eso sirvió para alimentar en nosotros
toda una visión distinta, digamos, ¿no? De cómo era la vida, cómo eran las cosas. ¿Por qué? Pues, pero ¿por qué tiene que ser así, no? No entiendo. Entonces, esto se logró y yo agradezco mucho que Dios me haya puesto, digamos, en medio de todo este núcleo familiar. Suerte que no tienen una gran cantidad de personas con las que a mí me tocó también, digamos, compartir una parte de tu vida, ¿no? Sí, Porque compartir una gran ahí. parte de mi vida, casi 20 años, con la magistratura por un lado y después con el INAVIF, y dolorosas dramas, tragedias, ¿no? Niños que lamentablemente veíamos pues difícil, un futuro difícil para ellos, por más esfuerzos que se hicieran. Empezando porque el Estado cambia cada rato de funcionarios que se encargan, ¿no? Por ejemplo, de esta labor. Entonces, ¿qué puede? Porque No hay que la raíces. reinserción en un hogar que aunque no te quiere y te rechace es lo mejor. No, pues, entonces, ¿qué Así se puede eso es lo hacer? que se piensa, es la verdad. Y sí. la mayor parte de los niños que se institucionalizan son procedentes de hogares disfuncionales, no huérfanos, precisamente, no, pobreza, abandono. Pero la entonces, pobreza no es una causalidad. No, pero así estaba. Entonces, ¿hay cuántas madres que meten a sus hijos en los hogares? Yo me acuerdo, al año, lo sacan para que venda chocolatitos y la mantengan. Tú también te debes acordar en el colegio, en la época del colegio, se premiaba a la madre del año a la que más hijos tenía, ¿te acuerdas? Sí, qué horror. ¿Se acuerdan de eso? Qué horror. ¿No? Sí. Y era algo que mi mamá, por ejemplo, decía, no entiendo por qué la premian a la señora. No, entonces había varias personas que decían, pero porque la premian a la señora que tiene 10 hijos, 12 hijos. Entonces, y le daban una canasta como si eso fuera a mejorar azúcar, arroz, y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué se estaba promoviendo? Yo creo que lo más que nada era una costumbre por inercia, no tanto por darle algo para que el machismo. No, y yo creo que sé. se promovía entonces, el hecho de que hasta la que mujer se acabó para parir y estar en la casa y criar hijos. Claro, no había otra función para ella, ¿no? Ha habido momentos en la historia, ahora que hablamos de este recuento, en el que se promovió mucho una política exitosa en Estados Unidos, con la incursión a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres incursionaron también en el mercado laboral y obviamente no habían hombres y ellas trabajaban, eran las que hacían el armamento, etcétera, y los hijos disminuyeron, la cantidad la natalidad fue sustancialmente menor. Una vez en la posguerra hubo una política exitosa, por cierto, en que se benefició con programas de vivienda, ¿no? A los soldados que regresaban, a los que estuvieron en la guerra, y se promovieron los matrimonios, los nacimientos, y una explosión, ¿no? de natalidad hasta los años 70. Tremenda. Ajá, entonces, y los años 70 píldora. Así es, en que vino un liberador para la independencia femenina, que fue efectivamente la píldora anticonceptiva, que hay que decirlo con todo su nombre. Sí, señor. Que fue el momento cumbre, digamos, en esta lucha por la independencia de la mujer. ¿Qué cosa? Claro que sí. Entonces, pero estos momentos, digamos, históricos en los que el Estado ha intervenido, el Estado ha intervenido para promover el empleo de la mujer y después para regresarla a la casa, ¿no? Para regresar a la casa. Exactamente, regresar a la casa y ponerla como el paradigma digamos, de la crianza, en la que ella era todo. Me acuerdo de mi propia familia también, y de mis tías, muy, muy de avanzada, pero también estaba tejiendo, bordando, cocinando, criando, yendo al mercado y todo esto. Efectivamente. Ahora, este es un momento en el que hacemos todo, pues, ¿no? Estamos acá sentadas hablando de derecho, de historia y todo esto. Sí, y también llegamos a coser, a planchar, cualquier cosa. Llegamos a cocinar, a recoger al nieto o al hijo, o ir a compras acá a la tienda cercana, esencialmente eso es ser madre, pues, ¿no? Sí, pues. Es el instinto que uno tiene. Exactamente. No es necesario que lo hayas traído al mundo para ser madre. Es una... Mi tía Yola era nuestra mejor mamá, por ejemplo. Un homenaje a ella, que nunca tuvo hijos, pero tenía tantos sobrinos. Es cierto, una prima mía que le decíamos Hati, mi querida prima, crió a tantos sobrinos que la verdad que no necesitó ser madre biológica, ¿no? La verdad también del concepto de la madre, ¿no? Más allá de lo que hemos estado hablando. Allá, así es. Por ejemplo, las mujeres que las nanas, ¿no? Que se han quedado por años en las familias. Y que han ayudado a criar. Más que la madre, ¿sabes? Y que han ayudado a criar. Por ejemplo, hablando de estas madres que no son biológicas,
en la época de la colonia y también en la época republicana, las amas de leche, ¿no? Las negras que tenían un niño, había hasta una cofradía, ¿no? de amamantadoras que las contrataban y era signo digamos, de estatus social. El tener a alguien que te amamante al hijo. Exactamente, Sí, exactamente. sí, Entonces, porque estaba mal visto que la madre, ¿no? Amamantara a sus hijos. Pero esta es la época ya, No, una de las estoy finalidades de la invisibilidad de la estoy infancia, comentando, ¿no? ¿no? Que esto de dar de lactar también se puso de moda luego, ¿no? Cuando también el Estado interviniendo, ¿no? El Estado interviniendo dijo, no, pues el lactar es bueno, darle lactar es lo mejor. Se acabaron las amas de leche. Entonces, empezaron las mujeres a darle lactar. Un nuevo trabajo para esta señora. Entonces, a cuidar a los hijos. A cuidar a los hijos. Porque nos cuidaban a los chicos, ¿sabes? Cuidaban mejor que las mamás. Y sorry con excuse me, pero la verdad es que... No, y hasta ahora, por ejemplo, en las muchas Victoria, familias, por ejemplo, en muchas era familias peruanas, ¿no? Nuestra amiga confidente, la que nos hacía todo, la que nos ayudaba, la que se moría por uno. Todas tienen seguramente todas recordamos alguna mujer entregada realmente que ha ayudado a criar, no a uno, a varios, y que se ha quedado en la casa y que bueno, hay un agradecimiento tan grande, ¿no? No son pues madres biológicas, pero en la práctica lo han sido y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas de ellas hay, no? ¿Cuántas? Hay miles. Entonces, madres adoptivas también. Ah, no, Uy, por que supuesto, cogen al hijo con más amor que la misma madre biológica. Por supuesto, las madres adoptivas, las abuelas o las tías que se hacen cargo de los niños que no pueden criar por la hermana distintas mayor, razones, porque la madre falleció, porque está trabajando fuera del país, porque está fuera de la ciudad, está en otra, o porque está privada de su libertad también, ¿no? Y tienen niños que ya no pueden estar en un centro penitenciario, pues las cría alguien más. Entonces, todo esto, digamos, es un componente importante para saludar pues a las mujeres. En realidad tenemos y tienen tantos dramas, tantas tragedias y tantas virtudes también que son en mayor número que las que no cumplen con esta función o las que no logran, ¿no? Tener, desarrollar. Son más las que hacen todo por los hijos. Son más las que siguen el ejemplo de María. O sea, lo que digas, ¿no? Pero sí, claro. Son más realmente las que vivimos por que vivimos lo que nuestros hijos viven. Creo que vivimos el dolor de nuestros hijos más de lo que ellos viven. Mira, solamente dolor, ¿no? Como un rasgo de identificación femenina en la judicatura de familia, ¿no? Cuando ingresé yo en esa época, solo hubo un varón de 12 juzgados de familia, solo había un solo juez de familia varón. ¿Ya? Entonces, el resto todas éramos mujeres. Entonces, eso ya te da una idea de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el propio Código de los Niños y Adolescentes que fue modificado ya un par de veces, también tuvo como no. Ah, bueno, cuando se entró a la judicatura sí se exigía que tengas hijos, estés casada y tengas hijos. Ahora eso ya, por favor, que tengas hijos basta para que puedas entender la problemática, pero que estés casada. Eso ha sido, por supuesto, derogado, ¿no? Ya. Pero lo que quiero significar que esta construcción de la familia, hablando nuevamente de la mujer, ha sido hecho desde la normativa, ¿no? Mira, desde las modificaciones al Código de los Niños y Adolescentes, el libro de familia, en fin, ha sido autoría de mujeres, básicamente. Por supuesto han participado todos, pero ha sido básicamente autoría de mujeres que han tenido la práctica y del despacho judicial, ¿no? Que es entendible a partir no solamente de las estadísticas, sino del principio de inmediación, que era lo que se desarrollaba, creo que mejor que en cualquier otra especialidad de la magistratura. Tenías que lidiar con situaciones que, francamente, no es un contrato, pues, no era un contrato. Es un delito, no es un contrato. Así es. Es una situación humana en la cual tremenda. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo defiendes a la familia? Es muy rica, ¿no? Esta área. Yo creo que hay un tanto de injusticia con este lado, en el sentido de que no se habla mucho y se critica bastante, pero no se habla lo bueno que ha producido, lo excelente que ha generado, digamos, para cambios normativos. Más allá de las estadísticas es digamos, la riqueza humana que lleva estos despachos, ¿no? Yo he sido parte de uno de ellos
Bueno, he sido tú parte del eras humana, sistema. hay 3 o 4 que conozco, el resto no Sí, mucho. pero es parte también de la experiencia, todo pues tiene que se lleva también por la experiencia, el tiempo que te toma todo esto, el sentido común y el conocimiento, ¿no? Yo pienso que Sobre eso todo sí, el tiempo, el conocimiento y la experiencia, la serenidad que uno adquiere con esas 3 cosas. sí, Si tú no eres una persona definitivamente. serena, en realidad no vas a tomar buenas decisiones. Así Y es. yo En fin, pienso eso. esto es un sector, digamos, de la magistratura, del Poder Judicial, que debería ser mucho más valorado y más conocido, ¿no? Más allá de criticar que el juez tal o cual, la verdad que eso es propio de Más allá de eso hay que chismografía. reconocer. En Tampoco realidad, chismografía, tampoco, a uno no, lo sí, vivió. pero O sea, el maltrato y la mala mayor educación de los magistrados parte también de ya... ellos cumplen con su cometido y lo que he mencionado, ¿no? Que se ha colaborado para la modificación de normas que la gente lo vive a diario y no sabe de dónde viene. No es tanto el Congreso, Y además por si que han acaso. adquirido derechos, ¿no? Los niños, ¿No? mucho más No derechos. está- de el los que Congreso tenían. lo ha consagrado, que es diferente, lo ha promulgado, ¿no? Pero ¿a partido de dónde? ¿De dónde parte? Ujú. Espero que ¿De el un acogimiento consultor? no haya ¿No? partido de ahí. Claro, en mi época por lo menos sí. Pero bueno, en fin, hemos mencionado a todo un universo de mujeres. Mujeres, qué lindo. De, Y tanto nosotras biológicas, también. la madre biológica como la que no es biológica, la que lo es como familia extendida, que se hace cargo de un niño, como las que los crían en los centros, como las que son madres adoptantes, ¿no? Y Adoptivas. cómo a través del tiempo ha ido Como a evolucionando través esta del figura, tiempo ¿no? también, claro que Al sí. llegar al momento ahora que ya la mujer es independiente, desarrolla su Sin duda. personalidad y además es buena madre. O sea, y además puede ser buena madre. O sea, No, sí, y con la ayuda del padre, lógicamente, ¿no? claro, lo deseable, ¿no? Lo deseable que el niño tenga, pues, un hogar constituido, no disfuncional, y que pueda ser criado adecuadamente. Pero si eso no se logra, pues las condiciones que se le brinden sean las más idóneas también, ¿no? O sea, no podemos pedir que todo sea perfecto, no es Lo así, que sí la vida no podemos es así. pedir, yo creo que lo que sí podemos pedir, instigar inclusive, diría yo, que es peor que pedir, ya fastidiar con ese tema, es hacer algo sobre la maternidad adolescente, es hacer algo Claro. sobre los feminicidios, estamos en más de 70, es hacer algo sobre lo que está Sin sucediendo duda, en realidad, ¿no? Yo los creo que feminicidios eso debería ser es nuestra algo que se ha protesta, incrementado, ¿no? silencioso, Se ha incrementado. Se ha hecho más visible de repente, ¿no? No, sabemos, sí se ha incrementado, se ha terriblemente. incrementado, porque la violencia doméstica era algo que antes se decía, bueno, arreglen entre ustedes, no lío dentro de la casa entre marido y mujer, no me meto, pero ya la norma, el código se ha metido, pero No ha favorecido mucho, no ha cambiado los asesinatos de mujeres, ¿no? Los crímenes contra mujeres Son terribles. se han incrementado de la manera más feroz, ¿no? O sea, Terribles, tanto odio. ¿Cómo puede una mujer? sí, Yo, mira, definitivamente. yo hablo en mi condición de mujer. No puedo hablar por él porque no pienso como el hombre, pienso como mujer, la verdad es esa. Entonces yo, y este es un consejo que lo daré y lo digo siempre, siempre. En mi condición de mujer, si yo conozco a alguien que me dice te quiero y después te dice con quién ajo estás, dónde estás, me zamaquea, pues esa persona no merece estar cerca de mí. Eso lo podemos nosotras evitar desde el comienzo de la relación. Y tenemos que nosotras defendernos desde el comienzo de la relación. todo esto Eso es lo que hay también que significa decirlo una siempre. serie de cambios culturales, de Cierto. conceptos culturales, ¿ya? De no arrastrar historias tampoco. Precisamente, pero como dicen, todo empieza desde el inicio, ¿no? O sea, desde el principio. Tenemos que Entonces, conversar sobre lo que sobre los pasa es que feminicidios esta y sobre la construcción transmisión cultural, esta intergeneracional. construcción de conceptos que provienen de costumbres, ¿no? Sí, pues, es transmisión Arraigadas, cuesta. Pero es que en eso está, esa es la, su- en realidad esa es la superarlas. tarea, esa es la tarea de la Sí, política social. esa es la, pues, ¿no? la tarea, la es tarea. un aspecto también y que cumpla de sus educación funciones, pues y el todo eso, pero estamos en presidente, eso los porque este es el ministros, momento en que el camino pues ya se ha abierto, ¿no? Del momento en que tú veías las películas tan, las mexicanas, ¿no? Que fueron de tanto del gusto popular en la década de los 40 o 50, todos eran marcadamente machistas. Lo que voy es que estaba marcada, digamos, la pauta cotidiana, doméstica, en parte por este tipo de, digamos, de información, ¿no? Que venía de fuera y que efectivamente la mujer estaba supeditada pues al varón. Entonces, Pero nosotras tenemos un avance mucho más adelantado que en España, mucho más. Porque mientras la mujer en España, y ojalá que mis amigos españoles no me digan nada, mientras la mujer en España era propiedad del hombre y tenía que tener una autorización, ojo,
una autorización para poder trabajar. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ya era profesional, trabajaba, estudiaba, mantenía a sus hijos. Bueno, no tenía hijos. Imagínate hasta que, con la época de Franco nomás. Sí. Era terrible, pero nosotros teníamos una política. Bueno, eso fue y un otro retroceso, tema, ¿no? Y otro tema que me has prometido ha sido el divorcio. Sí, claro. Tenemos que hablar sobre el avance. Ya, un avance, por favor. Yo escargo Porque ya se mucho, nos va el tiempo, ahorita yo escargo nos botan mucho de en la acá. historia, porque sin esa información Es que tú eres difícilmente experta. entenderemos lo Así es. presente. Hay que entender el pasado Solamente para poder como trabajar el un presente. menú rápido, el código 1852, que es mi favorito en la medida de que es un código que traduce las conveniencias y los intereses de los Lo grupos vanguardista dominantes. fue en su época, ¿no? No, el grupo dominante, porque, por ejemplo, si era divorcista, ojo, por si acaso, pero el único matrimonio reconocido era el bajo el canon católico, ¿no? De acuerdo al Concilio de Trento. Entonces, pero para hacerlo breve, Sí, porque tenemos que hacer un programa sobre eso. Por ejemplo, una causal de divorcio, ojo, y agárrense, como dice, era el adulterio de la mujer, pero no del varón. Ojo, y el primero, el número uno. El primero era el adulterio de la mujer. El adulterio de la mujer y no del varón. Entonces, realmente te da risa ahora, pero entonces, pues, ¿qué tal injusticia, verdad? Pero así es, pues, así era la Lo cosa. otro es que hablábamos del principio de la República, cuando el proceso de independencia. San Martín fue un hombre de avanzada, sin duda, nunca fue un hacendado, fue un político, un militar decidido, Con y mucho que dinero, no era inicio tampoco. decretó la abolición de la esclavitud, pero a partir del vientre materno. Miren qué importante, la madre esclava tenía un niño, Y ese niño nacía era libre. Qué lindo. Sin qué embargo, lindo. siempre hay un pero en la política y en el país, ¿no? Sin embargo, pasaron muchos años hasta el nuevo código, el de 1852 precisamente, aunque el presidente Castilla abolió la esclavitud. Sin embargo, eso fue en 1854, esta norma tan importante de la libertad, ¿no?, que dio San Martín, la modificó Felipe Santiago Salaverry cuando asumió el poder de manera de facto, y respondió a intereses, pues, muy particulares de los hacendados, ¿no?, especialmente de los del como norte, siempre. y le sacó la vuelta a la norma y anuló toda una disposición que había promulgado Quieren San hacer algo Martín. de la construcción con la economía. Entonces, algo así como el Club de la Construcción. Algo así, Entonces, así es. a Salaverry lo fusilaron al año siguiente, fue el presidente más joven que tuvo el país y también el más joven en morir. A los 30 años, en Arequipa, lo fusilaron junto con los rebeldes con que se había amotinado, ¿no? Gamarra y Obregoso, pues, lo sentenciaron, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Entonces, él les hizo el favorzazo, ¿no? Entonces, ellos, bueno, pues, ¿qué más querían? Cuando ya llegó Castilla, la época de Castilla, pues, pagó con el dinero del guano, procedente de la riqueza de la explotación del guano, 300 pesos por cada negro liberto, Imagínate. o la manumisión que consideraba el Código de Consideraba el código, 1852, les entregó a cambio de personas que ya no estaban en capacidad de trabajar. En realidad también fue un negociazo, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Escúchame, ese tema lo tenemos que No, dejar para pero la próxima, porque ahorita nos es votan. una primicia chocherita, como dicen, ¿no? Una Lo que primicia. pasa es que esto fue también un Tenemos gran que agendarlo trabajo, ahora, ¿ya? digamos, que recogía la legislación los intereses particulares. A la larga, la libertad fue simplemente un saludo a la bandera que terminó siendo realidad luego, ¿no? Luego cuando ya trajeron a los chinos. Por supuesto, a partir de 1845 en adelante, ya vino el gran negocio de la esclavitud de los chinos, ¿no? Sobre texto del contrato de trabajo. Pero ese tema ya sabes que está pendiente. Con todo gusto. Mapi, el tiempo nos crucifica en realidad. Yo te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco por tus mucho invitaciones que múltiples. estés acá. Muchas y quería gracias. compartir contigo, saludar a todas las madres de Miraflores TV Digital. Un saludo amoroso, un afecto a todas y a ti en especial. Ay, gracias, Que amiga. todo sea un éxito en tu trabajo. Ay, gracias. Y en tu labor como madre. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar conmigo y un beso a todas. Hasta la próxima. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por
Miraflores TV Digital, una mirada diferente.